Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a la primera parte de este análisis a fondo en el podcast Asuntos Pendientes. Y hoy tenemos una misión bastante intensa. Diría que fascinante, pero sí, bastante oscura también. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Y, a ver, para quienes nos escuchan, hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la distopía en la literatura. Y lo vamos a hacer usando una pila de, digamos, fuentes literarias, resúmenes históricos, análisis de enciclopedias, de todo un poco. Tenemos mucho material para desmenuzar hoy. Exacto. Pero para arrancar, yo pensaba en esto de los espejos. Normalmente cuando uno se mira a un espejo, espera ver un reflejo fiel de la realidad, ¿no? Todo muy binario, muy limpio. Claro, ves lo que hay y punto. Tal cual. Pero cuando entramos al terreno de la literatura especulativa, ese cristal cambia por completo. Es como entrar a una casa de la risa y pararte frente a uno de esos espejos deformantes. Uy, sí, esa es una analogía perfecta. ¿Verdad? Porque toma nuestra realidad, toma las grietas invisibles de nuestra sociedad y las estira, las retuerce, hasta llegar a unos extremos que revelan horrores que sinceramente preferiríamos ignorar. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ese reflejo distorsionado es el núcleo mismo de lo que vamos a desentrañar hoy. Porque la palabra distopía en sí, no nació de la ficción literaria, nació de una urgencia política. Ah, sí. A ver, cuéntame de eso. Sí, si revisamos las fuentes históricas que tenemos, el término fue acuñado por el filósofo John Stuart Mill en un discurso parlamentario. Esto fue allá por 1868. Wow, no tenía idea de que fuera tan antiguo. Sí, y su intención era crear el antónimo perfecto, la palabra opuesta a la utopía, que es el término que Tomás Moro había concebido mucho antes, en 1516. Ah, claro, la famosa utopía, que viene de raíces griegas y significa no lugar, ¿verdad? Un sitio ideal que no existe. Exacto, un lugar perfecto pero inalcanzable. Entonces Mill, al ver unas políticas agrarias que le parecían desastrosas en su época, usó la palabra distopía para describir un lugar que definitivamente no es ideal. Un lugar de pesadilla, básicamente. Tal cual, un sistema que es intrínsecamente indeseable, marcado casi siempre por la deshumanización, el totalitarismo o hasta un colapso ecológico. Y eso plantea una dicotomía fascinante para arrancar nuestra inmersión de hoy. Porque si la utopía es ese sueño inalcanzable de la humanidad, esa zanahoria colgando al final del palo. Sí, la meta que nunca alcanzamos. Exacto. Entonces, ¿qué papel juega exactamente la distopía? ¿Es simplemente una pesadilla colectiva, un ejercicio de masoquismo literario? ¿O funciona más bien como una sátira de nuestro presente? Definitivamente es lo segundo. Los estudiosos de estos textos coinciden en que la distopía funciona como un sistema de alerta temprana. Ok, como una alarma. Exactamente. A ver, los autores no intentan hacer predicciones astrológicas ni decirnos cómo va a ser el mapa político en el año 3000. Lo que hacen es, aislar una variable del presente. Claro, como la censura o la tecnología. Sí, o la ingeniería genética. Aíslan eso y lo llevan a su conclusión lógica más extrema. Es una sátira muy oscura que busca incomodarnos para encender las alarmas sobre hacia dónde nos dirigimos si no damos un golpe de timón a tiempo. ¡Qué fuerte! Y para ver cómo operan esas alarmas en la práctica, yo creo que no hay mejor punto de partida que ver cómo los regímenes intentan controlar la verdad a través del miedo. Sí, la vigilancia extrema. Exacto. Lo que nos lleva directo a nuestra primera obra de hoy, que es El universo de 1984 de George Orwell. Una obra monumental publicado en 1949. Así es. Y es un libro que literalmente respira el humo y las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Y a ver, asumiendo que la audiencia conoce la trama general de Winston Smith viviendo en esta Oceanía hipervigilada por las telepantallas y el partido. Con la figura del gran hermano observando todo. Claro, y su trabajo en el Ministerio de la Verdad, reescribiendo la historia todo el tiempo. Pero yo no quiero quedarme en lo superficial, quiero que diseccionemos el mecanismo psicológico que hace que ese mundo no se desmorone, que es el concepto del doble pensar. El doble pensar es, sin duda, el arma más letal que tiene el partido.
Diría que mucho más peligrosa que la propia policía del pensamiento. Totalmente, porque hoy en día sabemos mucho el spin político, la manipulación mediática, ¿no? La gente consume información sesgada en sus redes. Las famosas cámaras de eco. Exacto. Pero el doble pensar es eso en esteroides. Requiere que un individuo sostenga dos creencias diametralmente opuestas al mismo tiempo, y esto es lo peor, que crea fervientemente en ambas. Es una acrobacia mental aterradora. Es que ahí es donde me genera un choque lógico. Y aquí necesito empujarte un poco con esta idea, porque ¿cómo diablos logra un régimen sostener esto en la vida real? A ver, explícate. O sea, la gente tiene memoria. Si el trabajo de Winston es borrar el pasado y cambiar, digamos, que la ración de chocolate bajó de 30 gramos a 20 gramos, alguien se va a acordar de que ayer comió más chocolate. ¿Cómo evitas que la mente colapse ante esa mentira constante? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que, precisamente, el partido busca ese colapso, pero de forma muy controlada. El doble pensar no es ignorancia natural, es un mecanismo de supervivencia pura y dura, basado en el trauma. Ah, claro, por el miedo al castigo. Exacto. Las mentes en Oceanía no olvidan por accidente, se automutilan psicológicamente. Si recuerdas la verdad, terminas en el Ministerio del Amor, que es el encargado de la tortura. O sea, si recuerdas, mueres. Así de simple. Por lo tanto, debes entrenar tu cerebro para usar la lógica contra la lógica misma, suspender tu pensamiento racional a voluntad. Y aquí es vital recordar las fuentes, porque Orwell no se inventó esto de la nada. Se inspiró en su época, ¿verdad? Sí, Orwell tomó las tácticas de terror puro de regímenes como el de Stalin, de Hitler, de Mussolini y de Franco, para ilustrar esta destrucción del sujeto. El objetivo del control absoluto no es solo que obedezcas. Es que dejes de percibir la realidad objetiva. Tal cual. Destruir lo empírico. Si el partido dice que 2 y 2 son 5, tienes que forzar a tu cerebro a creerlo. Qué escalofriante. Y es la aniquilación del ser humano desde adentro. Además, hay un dato curioso en los textos, y es que este culto a un líder divino, como el Gran Hermano, no es un invento del siglo XX. Tiene raíces milenarias, desde Mesopotamia. Sí, y persiste hoy en lugares como Corea del Norte, por ejemplo. Exacto, es una táctica antiquísima. Pero, claro, Orwell asumía que para lograr esta aniquilación se requeriría de violencia extrema, botas aplastando rostros para siempre. Y ahí es donde, digamos, la literatura distópica da un giro espectacular con el siguiente autor. Sí, porque la opresión violenta, a fin de cuentas, es muy costosa de mantener para un Estado. Y genera mártires, ¿no? Entonces, la siguiente advertencia nos sugiere que tal vez el gobierno no necesite prohibirnos la verdad por la fuerza, si logra que a nosotros como sociedad simplemente deje de importarnos. Y esa es la premisa devastadora de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Publicada en 1953, sí. Y de nuevo, repasando un poco el contexto. Estamos en el mundo de Guy Montag, que es un bombero. Pero su trabajo no es apagar incendios. Sino provocarlos. Quemar libros a 451 grados Fahrenheit. La temperatura a la que arde el papel, exacto. Pero lo verdaderamente perturbador de este libro no es solo el fuego. Es la sociedad que Bradbury describe. Vemos a la esposa de Montag, Mildred, que vive literalmente obsesionada con unas pantallas de televisión gigantes. Y luego está Clarice, la joven vecina que es la que finalmente hace dudar a Montag, la que lo despierta, por así decirlo. Y no nos olvidemos del letal sabueso mecánico, que persigue a los disidentes. Hasta que, bueno, Montag termina uniéndose a estos intelectuales nómadas que memorizan libros enteros para preservar el conocimiento después de un bombardeo nuclear. Es un acto de resistencia poético, pero trágico a la vez. Totalmente. Pero yo me quedo pensando en Mildred, la esposa. Cuando leí sobre cómo interactúa horas y horas con una familia holográfica en pantallas del tamaño de una pared entera, es imposible no compararlo con nuestro presente. Es el doom scrolling moderno. Exacto. Es como hacer scroll infinito en redes sociales, pero cubriendo todas las paredes de tu sala. Y aquí te lanzo una pregunta muy provocativa sobre esto. A ver, dime. El capitán Beatty, que es el jefe de los bomberos, dice que los libros son peligrosos porque traen diversidad de ideas y eso genera angustia. Pero, según la novela, ¿fue realmente un gobierno tiránico el que impuso esta ignorancia por la fuerza?
¿O fue la sociedad la que eligió dejar de pensar? Esa es la tragedia central del libro. La censura en Fahrenheit 451 no empezó con un dictador ni con un decreto, empezó como una renuncia voluntaria. Bradbury observaba la era del macartismo y el auge de los medios de comunicación de masas, y temía que la televisión estuviera reduciendo el interés por la literatura. Claro, la gente se cansó de las ideas complejas. Exacto. Beatty lo explica muy bien. La sociedad, abrumada, empezó a pedir que todo se resumiera, que los clásicos se redujeran a un párrafo. Querían entretenimiento fácil, sin fricciones. Y el Estado simplemente capitalizó esa apatía institucionalizando el fuego. Es que eso me parece brutal. El gobierno simplemente se aprovechó de nuestra pereza intelectual, y esto nos sirve como un puente perfecto hacia la tercera obra. Así, porque vamos a dar otro paso más hacia el extremo. Exacto, porque si Bradbury nos mostró el control a través de la distracción y el entretenimiento, Aldous Huxley dijo, sostén mi cerveza, y llevó esto al terreno de la biología absoluta en Un mundo feliz. Publicada en 1932. Y aquí el control ya no es social, es genético. Sí, nos ubica en el año 632 después de Ford, y por favor explícanos un poco cómo funciona la sociedad ahí, porque es una locura. Bueno, en un mundo feliz, la humanidad ya no nace de manera natural. Se producen en masa en líneas de ensamblaje, en frascos, y son divididos genéticamente en 5 castas. Desde los alfas, que son los líderes, hasta los epsilones, que hacen el trabajo manual pesado. Y a mí lo que me maravilla, pero con un horror profundo, es el condicionamiento que les hacen. Esto que llaman la hipnopedia, donde les susurran mensajes mientras duermen para lavarles el cerebro desde bebés. Sí, el condicionamiento neopavloviano. Los programan para amar su casta y su trabajo. Y si por algún milagro alguien siente un poco de estrés o de tristeza, se toman su pastillita de Soma, una droga que cura cualquier asomo de infelicidad sin resaca. Y todo parece perfecto hasta que traen a John el Salvaje, desde una reserva india en Nuevo México hasta Londres. Ay, sí. Bernard Marx y Lenina lo llevan a la civilización, y el choque cultural de John al ver esta utopía plástica es lo que revela la tremenda falsedad de ese mundo. Pero aquí tengo otra analogía. Me encantan tus analogías. A ver. Es que la ironía es escalofriante. Sí, curaron la tristeza, pero curaron la humanidad en el proceso. O sea, es como sedar fuertemente a un paciente. Nunca sentirá dolor, pero tampoco estará realmente vivo. Una anestesia existencial, digamos. Tal cual. Entonces, siendo abogados del diablo por un segundo, considerando que esta sociedad logró eliminar la guerra, eliminó la pobreza, el hambre y el dolor, ¿no es técnicamente una utopía que simplemente salió un poquito mal? Es una provocación interesantísima. Pero, según el análisis de estas obras, esta es la definición misma de una distopía tecnológica encubierta. Mustafa Mond, que es el controlador mundial en el libro, lo explica claramente. Ajá, ¿y qué dice él? Él revela que esa estabilidad se logró tras una guerra devastadora, la Guerra de los 9 años. Pero el precio fue altísimo. Tuvieron que erradicar el arte real, la religión, las relaciones a largo plazo y sobre todo la libertad de elección. O sea, sacrificaron la esencia de ser humanos. Exacto. El verdadero costo del bienestar absoluto es la mercantilización del ser humano. Ya no son personas, son piezas conformistas de una maquinaria industrial. Si estás programado para ser feliz, tu felicidad no es real, es solo código. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Y claro, si Huxley diseñó humanos para que funcionaran como máquinas perfectas, Philip K. Dick invirtió la premisa por completo. Así es. Entramos en terrenos del cyberpunk. En su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Dick explora qué pasa cuando las máquinas se vuelven indistinguibles de los humanos, y en un mundo que está literalmente agonizando. Publicada en 1968. Y el escenario aquí es desolador. Muy desolador. Tras una guerra mundial, la Tierra está cubierta de polvo radioactivo. Casi todos los animales se han extinguido y la gente sana ha huido a colonias en Marte. Y ahí tenemos a Rick Deckard. El protagonista, que es un cazarrecompensas. Sí, y su trabajo es retirar, que es la forma elegante de decir ejecutar, a androides Nexus 6 que huyen de Marte a la Tierra.
Pero lo fascinante es la obsesión de Rick con los animales. Él tiene una oveja eléctrica en su azotea, pero se muere de ganas de poseer un animal de verdad. Porque en ese mundo, tener un animal biológico es el máximo símbolo de estatus. Exacto. Y también es un símbolo de empatía, que se supone que es la única emoción que separa a los humanos reales de los androides. Para medir eso, usan el famoso test Voight-Kampf. Es increíbles alrededor de esto, como Rachel Rosen, la androide, o John Isidore, que es humano pero considerado de segunda clase. Sí. Y a mí todo esto me deja perpleja. O sea, el dilema moral de Rick es gigante. Él está usando una prueba de empatía para demostrar quién es humano, pero al mismo tiempo se dedica a cazar y matar a seres inteligentes que a veces parecen sentir más cosas que las personas de carne y hueso. Es una ironía enorme. Es como usar un detector de mentiras en un monitor cardíaco. Y aquí te pregunto, ¿el libro nos sugiere que la empatía es realmente lo que nos hace humanos? ¿O es, digamos, solo una excusa conveniente que usan para justificar el asesinato de estos androides? Es la crisis existencial que sostiene toda la novela. A medida que Rick avanza y cuestiona su propio trabajo, esa línea entre el humano y la máquina se borra por completo. A veces los humanos son más fríos que los robots. Totalmente. Pero el punto clave está en el final. Cuando Rick, exhausto y roto, encuentra lo que parece ser un sapo vivo en el desierto radioactivo. Ah, sí, y él cree que es un milagro. Exacto. Pero luego descubre que es un sapo eléctrico. Es artificial. Y a pesar de la decepción, decide cuidarlo. Decide sentir empatía por él de todos modos. Ay, ese final es hermoso. ¿Lo es? Porque Dick nos sugiere que la capacidad de importar, de conectarse y de cuidar algo, incluso si es artificial, es el último bastión verdadero de la humanidad en medio de un colapso ecológico y moral. Qué gran reflexión. Y bueno, eso nos sirve para sintetizar un poco el tremendo viaje que hemos hecho hoy. Hemos navegado por aguas muy oscuras, ¿no? Sin duda. Y si pudiéramos resumir la lección de estas 4 grandes obras, diría que las distopías son espejos de nuestra propia fragilidad. Así es. Vimos cómo la humanidad puede ser aplastada por el control a través del miedo y la vigilancia, como nos advirtió Orwell en 1984. O destruida por nuestra propia apatía y la distracción mediática, como en Fahrenheit 451. También vimos el peligro del confort absoluto y genéticamente modificado de un mundo feliz, donde perdemos el alma para no sufrir. Y, finalmente, el riesgo de perder la empatía y nuestra conexión con lo orgánico en un mundo tecnológico, como en la obra de Philip K. Dick. Ha sido una inmersión increíble, pero antes de que nos vayamos, le recuerdo a toda nuestra audiencia que esta es solo la primera parte. Queda mucho más por discutir. Muchísimo. Tenemos una exploración de 2 episodios sobre la distopía literaria, así que los invito efusivamente a suscribirse al podcast Asuntos Pendientes en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan la segunda parte. Y, si me permites, quiero dejar flotando una última reflexión para quienes nos escuchan. Adelante, por favor. Pensando fuera de los libros que vimos hoy, pero inspirándonos en ellos. Si todas estas novelas nacieron de las ansiedades de su propia época, digo, la guerra, el macartismo, la industria, ¿cómo sería una distopía escrita exactamente hoy? Uy, buena pregunta. ¿Caso trataría sobre algoritmos que nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos? Algoritmos encerrándonos en realidades ultrapersonalizadas de manera tan sutil que ni siquiera sabríamos que estamos atrapados. Wow. Eso sí que asusta, porque se siente demasiado real. Con esa inquietud y ese pensamiento provocativo flotando en el aire, despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.